Los periodistas. Manuel Díaz Cid, muy buenas. Otra vez por aquí en el análisis. Aquí estamos. En los temas internacionales me decías el enfoque de la visita del Papa, por qué países con tanta confrontación de clases, de esclavitud, el tema de los homosexuales que se lo plantearon de una manera muy directa, cómo persiguen a quienes tienen preferencias diferentes, el tema del acercamiento con los musulmanes también en esa parte de África, como contraposición al desarrollo de la guerra que está presentando Estado Islámico, ¿no? ¿Qué piensas de que consideraron los especialistas el viaje más peligroso del Papa? Mira, yo creo que el viaje, precisamente por ir a un área que resulta especialmente inquietante, lo planearon muy bien porque además de que hay una visita pastoral muy lógica dentro del quehacer del Papa, aquí se están manifestando también otras situaciones. El Papa va al África porque los países africanos con presencia católica, en primer lugar, son muy pocos. En segundo lugar, en aquellos lugares donde existe la presencia del mundo católico, el mundo musulmán está tomando la línea de los yihadistas y entonces está persiguiendo, matando, expulsando de las comunidades a los católicos. El caso de Irak. El caso de Irak tremenda, ¿no? Bueno, y el caso de Nigeria. Acuérdate que hace algunos años el tema de Biafra. Biafra es un pequeño territorio dentro de Nigeria, poblado básicamente por católicos, sí, que quiso independizarse y finalmente fracasó. Y luego vinieron represalias sumamente cruentas. Por otro lado, se estaba por celebrar uno de los acontecimientos en Uganda, que es de los más impactantes, que es la de los mártires de Uganda. Los mártires de Uganda eran unos chiquillos conversos al cristianismo, que sus familias quisieron que renegaran del cristianismo para volver al animismo, que es la religión oficial. Los chicos se negaron y entonces los quemaron vivos. Entonces esta figura, que es una figura dentro del África muy significativa, porque a diferencia de el papel de los cristianos frente a los movimientos revolucionarios, como es el caso del Congo, una buena parte de los personajes jóvenes que fueron preparados, seleccionados por las órdenes religiosas, quedaron totalmente enfrentados a quienes los habían educado, y el padre Martín Bormann, ¿tú te acuerdas? Martín Bormann era el secretario general del partido nazi. Su hijo es misionero del Espíritu Santo. Y en el libro que se llama Entre la cruz y el fetiche, él cuenta, es un libro sumamente interesante, él cuenta cómo la comunidad que estaba integrada en la misión en donde estaba él trabajando, estaba repleta de jóvenes, colaboraban mucho, asistían a las reuniones, desde luego a la misa. Viene la revolución y esos jóvenes incendian la misión. Entonces, que es un tema muy debatido, junto con el tema de la confrontación entre las etnias, que mientras duró la ocupación europea, pues los europeos no permitían conflictos
ni el de las etnias, ni de ningún otro. En el mundo de las colonias del África había un principio de autoridad de los gobiernos europeos que durante el tiempo de su presencia en estos lugares mantuvo las cosas equilibradas, pero no hicieron más que retirarse Y afloraron nuevamente. y afloraron. Y entonces se dividieron no por credos religiosos ni por el tema de las ideologías, se dividieron por el tema de las etnias. Entonces, las etnias que estaban divididas muchas veces por el trazado de las fronteras, que los europeos lo hicieron con una raya en un mapa, en la vida práctica había comunidades que quedaba la mitad de un lado y la mitad del Y eran otro. sometidas por la mayoría. Y del otro lado les tenían inquina desde toda la vida, se van los europeos y comienzan las persecuciones. Y la esclavitud, ¿no? Y la esclavitud. Entonces, el Papa es plenamente consciente de este fenómeno. Y por otro lado, Jesús Manuel, no podemos olvidar el acuerdo que ha manifestado en el mes de julio de este año 2015 el Estado Islámico de comenzar una embestida importante en el África subsahariana. Entonces, con todos estos antecedentes... Tiene un tinte de confrontación finalmente de las acciones que hay en el Estado Islámico desde el Vaticano. Es una posición de hacerle frente a esto. Exactamente. No es solamente la labor pastoral. No es solo lo pastoral, sino los santos quemados, etcétera, no. Los mártires de Uganda. Los mártires de Uganda, sino es el decir el Papa en el corazón del África y del islamismo, aquí estoy presente. Fíjate que ahora que dices del corazón, en realidad es el corazón del mundo islámico y del mundo católico. Porque fue precisamente en esta región de Uganda en donde apareció primero la presencia del mundo musulmán, que encontró a través del tránsito en estas regiones la forma de crear un mercado que para los musulmanes resultaba valiosísimo por todo lo que podían llevarse, además de la esclavitud. Pero la fundamentación de los musulmanes en esta zona, la fundación coincide con la presencia de las misiones, y entonces esto te explica por qué en la misa del domingo en la catedral de Ubangi, que es la capital de Uganda, está presente el imán de los musulmanes. Que se entrevista con él y que... Sí, está presente en la misa y trata muy bien al Papa y el Papa lo trata muy bien a él, porque el Papa entiende que, como tú dices, el corazón está allí y que si no se atiende a tiempo, las consecuencias pueden ser fatales. Pudieras pensar que hay una alianza, una coalición de los intereses del Papa y del imán musulmán, sí, en contra del Estado Islámico. En contra del Estado Islámico. De hecho, el Papa, cauteloso pero firme, habla de que los extremismos no son la solución y plantea específicamente que es ilícito invocar a Dios para cometer un crimen. ¿Se antojaría que tras de esta solicitud de alianza, de esta primera muestra, se sumaran otros líderes religiosos? De hecho, eso está sucediendo en este momento en el África y en el Medio Oriente, y el Papa lo está promoviendo. O sea, estamos viendo el surgimiento de un líder religioso, no solo de los católicos, sino que anima a otros líderes religiosos a sumarse en una causa contra un enemigo común que es el Estado Islámico. Sobre las bases de desechar la violencia
como como forma de forma hacer de- política o de convencer a los demás. Exactamente. Entonces, se escogen los 3 lugares que son pivotes geoestratégicos del cambio africano, y el Papa en todos lados va dejando un mensaje muy parecido. Se antojaría que eso suceda en la visita de México. Yo, Escogen 3 lugares que son también significativos en Significativos. muchas cosas, que no han sido visitados nunca por un papa. así es, Morelia, ¿no? Donde está su Morelia. amigo, al que nombra cardenal. San Cristóbal de las Casas, con los antecedentes que todos conocemos, tanto en el nivel de los indígenas, como lo religioso, como lo social político a raíz de los del ZLN, ¿no? claro, Y el norte, La frontera norte, la frontera del caso del narcotráfico, el y por supuesto narcotráfico, el tráfico de personas. de las desaparecidas, ¿no? De todo este asunto tan Entonces, hay todo un mensaje en la, digamos, en la planeación del viaje del Papa, que por otro lado se está realizando mientras las tensiones entre la curia delicado. Ujú. y el Papa mantienen su estatus de dificultad, precisamente porque mientras personajes que hasta el momento no se han mencionado por su nombre, que están en la curia, hacen una feroz crítica de... Bueno, algún cardenal ahí le está tratando de corregir las declaraciones, ¿no? Claro, Sí. claro. Tienes ahí un rechazo a muchos de los gestos del Papa, al que este grupo está calificando de ser populachero, dicharachero, irresponsablemente provocador, dicen. Y todo Parlanchín. Parlanchín. Eso lo han usado, sí. Y bueno, incluso usan para designar al Papa no el término de Papa o su santidad, sino un término que querría decir como pequeño Papa, menospreciándolo totalmente, ¿no? Y por otro lado, Jesús Manuel Que la curia es el poder político ha sido y burocrático de la Iglesia. sí. No solamente desaparece el IOR, que era el banco del Vaticano, sino que está modificando varias líneas de comportamiento y de autoridad que sin duda le están dando al Papa posiciones importantes. Por otro lado, las más nuevas publicaciones sobre la vida del Papa te presentan a un Papa que se mueve y nace en un medio en el que el peronismo es uno de los factores importantes. El padre de el cardenal Bergoglio era un admirador de Juan Domingo Perón. Pero en aquellas épocas, ¿quién no lo era? Claro, además hay toda una serie de referencias a la presencia del Papa en los eventos propios del peronismo, y hay esta visión un poco compleja de qué cosa sucede cuando se va Juan Domingo Perón. Pero el peronismo como movimiento queda organizado y se mueve hacia la izquierda. Mientras Juan Domingo Perón vive, la acusación principal que se le hacía por los otros grupos políticos del continente es que él representaba la ultraderecha. Resulta ahora que no lo es. Que ni y lo no era, lo fue. ni no lo era, ni lo fue, y no es a la fecha. Hablaban en aquellas épocas de la corriente iluminista que habría influido en las decisiones Claro, de él y de la esposa, ¿no? así es, solo que hoy ese capítulo está hecho a un lado
y están promocionando mucho la imagen de Juan Domingo y de Eva en el proceso de darle a la gente, a los trabajadores, El acercamiento con, toda una serie de recursos. con la clase media baja. Así es. De hecho, como tú sabes, el seguro social, lo que llamamos aquí seguro social, lo que llamamos aquí Infonavit, son instituciones tomadas del peronismo. Y el peronismo con eso se ganó la voluntad de los trabajadores. Si tú revisas el peronismo a la luz de las cosas que hicieron, te vas inmediatamente con la imagen muy carismática de Eva y de Juan Domingo, que están dando a los trabajadores muchas cosas que no son malas para los trabajadores. Lo que no se menciona, y me parece que uno tiene que reflexionar con cuidado, es que ese modo de resolver los problemas sociales quebró la economía argentina por varias decenas de años. Es decir, una sola administración en donde lo que se refiere a la corrupción o robo personal es mínimo y lo que se reparte es verdaderamente generoso, bueno, pues el resultado es que la economía Quebró, colapsó. Se colapsó y no se ha recuperado. Es un problema. Sin embargo, la figura del peronismo es una figura fuerte en ese momento. El peronismo tiene una organización juvenil muy significativa que se llama Puerta de Hierro. Uh-huh. Y entonces, en este grupo, estando como maestrillo el Papa en la Universidad del Salvador, así se llama la universidad, en Buenos Aires, que es de los jesuitas, el Papa se vuelve asesor de este grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes que eran peronistas, que trataban de mantener su encuentro con la Iglesia y la búsqueda de el reconocimiento de Cristo como Rey, fenómeno jesuítico. Muy parecido al de México, posterior al de los cristeros, ¿no? Así es, en México, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en todos esos lados te encuentras fenómenos así. La figura del Papa, por lo tanto, es una figura compleja. Y con raíces muy cercanas al pueblo. Y exactamente. O sea, es entendible que la curia y él no tengan ningún contacto afín. Estamos hablando de la oligarquía del Vaticano, de la aristocracia, y de un hombre que viene de fuera, ¿no? Viene de fuera y viene de abajo. Y viene de abajo. Muy identificado con las líneas de reflexión de Alberto Metol Ferré, que seguramente tú recuerdas, sí, claro, lo tuvimos aquí en una reunión. Bueno, Alberto, hay un libro que acaba de publicarse, Su Santidad y su amistad con el filósofo, en donde el filósofo es Metol Ferré, le va explicando al Papa en las categorías de orden social que podías tú suponer que habían sido extraídas del socialismo, porque ponen de realce las necesidades, las dificultades, los problemas, poniendo como meta el acercamiento entre la institución eclesiástica y las realidades del mundo de los trabajadores, como hoy está viéndose hoy día en la teología de la liberación, ¿no? Entonces, la figura del Papa ya desde Argentina era polémica. Es el representante de una corriente que ha estado contenida durante 20 o 30 años en el Vaticano, de no escalar, de no tener posiciones privilegiadas, ¿no? Y ahora, bueno, el Papa está subiendo todo esto a la mesa
para señalar: sueño con una iglesia pobre que trabaje con los pobres, ¿no? Que es lo que él estaba haciendo en las llamadas villas miseria en Argentina, ¿no? Entonces, a la luz de todo esto te das cuenta, Jesús Manuel, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? de que las reformas en el Vaticano están creando un escándalo porque están deshaciendo las estructuras de poder fundamentadas en el dinero, a lo mejor, ¿no? Así es. Y bueno, pues también tienes que tomar en cuenta que el Papa ha intentado ser la figura conciliadora entre judíos y musulmanes palestinos. En su viaje a Jerusalén, su invitación al primer ministro de Israel y al gobernante de los árabes, de los palestinos, para que se reúnan en el Vaticano, que nadie le contestó. Esas invitaciones se quedaron en el aire, y el Papa, que está también aprendiendo muchas cosas, se dio cuenta de que no es posible avanzar sin un previo trabajo de acercamiento para ver hasta dónde la gente realmente está interesada, ¿no? ¿Podrías proyectar un poco en esta línea de conducta que ha mantenido pues el Papa? ¿Cómo será su discurso y qué buscará con su presencia en México? Mira, yo creo que va a ser el tema de la trata de personas, uno de los temas que van a estar apareciendo en las homilías del Papa, el tema de lo social y el tema de la unidad y el diálogo frente a las diferencias que puedan presentarse. Me parece que esas van a ser... ¿El narcotráfico no lo ves como un...? Sí, pero el Papa no creo que haga una alusión directa. Yo creo que va a hablar de los promotores de la cultura de la muerte y de cómo todo esto está creando las condiciones para que los personajes y grupos más extremistas sean los que están en los lugares en donde él va. Sí, que son los tres lugares fundamentales de... Pues allí es donde las cosas están... De estos temas. Ves que en una de las entrevistas que concedió recién, había sido designado, electo, comenta sobre el mal que carga México cuando le hace una pregunta a Valentina Alarraqui sobre el narcotráfico, sobre estas cosas. Esto fue en consecuencia de una filtración de una carta, de un comentario donde decía que pues se estaba mexicanizando a Argentina en el sentido del narco. Y entonces él dice, es que México está pagando el privilegio de tener a la señora, refiriéndose a la Virgen de Guadalupe, y el demonio esto no se lo perdona. No se lo perdona, así es. Esto más claro en relación a la cultura de la muerte no puede ser. No puede ser, así es. Por ahí irá el discurso. Entonces. Yo creo que por allí va a ir. Va a pasar por encima muchas de las problemáticas políticas del entorno y se va a centrar sobre lo que él considera más importante y que no lo ve reflejado en ningún lado, que son los movimientos que rescaten el diálogo en la sociedad para evitar estas confrontaciones o la violencia. Así es. El Papa seguramente hará la denuncia de una educación orientada solo a la riqueza y que cuando las personas... Ahí le va a pegar a 2 o 3 órdenes religiosas metidas a la educación. Metidas a la educación y que han explotado estos recursos económicos de una manera a veces provocativa. Ofensiva, ¿no? Ofensiva. Sí. Yo creo que todo esto es parte del escenario. El Papa ha elegido los lugares.
ha expresado en varias ocasiones que va a la Ciudad de México porque ahí Porque está el la santuario. señora, por Sí. eso. Pero casi diciendo, si no fuera por eso no voy. No voy ahí. Sí. Entonces, Sí, dice, voy a ir a los sitios donde no haya estado donde no hay Ningún estado papa. ningún papa. y a los lugares de conflicto. Yo quisiera estar en San Cristóbal, pues, que aquello va a ser la locura, porque además en San Cristóbal hay una de las más elevadas presencias de musulmanes. De musulmanes, así es. Así es. Pues a mí me parece que en este contexto, pues la imagen de el Papa Francisco se vuelve cada vez más intrigante, por un lado, pero al mismo tiempo cada vez más está Atractiva, su ¿no? carisma Más atrayendo, atractiva, sí. atrayendo a la gente. Sí, definitivamente. Entonces tenemos un Papa que, si tú lees su encíclica, te asombras porque el tema de la protección del medio ambiente es el Es pretexto el pretexto fundamental. para entrar a fondo a muchas cosas que son Dice, estamos a tiempo de no cometer un suicidio. un suicidio, ¿sí? Y eso lo está diciendo sobre los recursos naturales, pero lo está diciendo también Tiene una por repercusión muchas otras bárbara en toda la cosas. explotación de la naturaleza, la generación de dinero a costa de la esclavitud, en fin, una serie de cosas, ¿no? Claro. Muy bien. Se nos fue el tiempo, Manuel. Muchas gracias por el comentario y pues hay que estar pendiente de lo que suceda Claro que sí. con el Estado Islámico y el tema del Vaticano, que es la confrontación de este final de año, ¿no? Así es. Gracias, Manuel. Los periodistas.